Esto te hará llorar, el terrible sufrimiento de Pablo y Silas. Imagina estar en una celda oscura, con el cuerpo cubierto de heridas abiertas, el olor a sangre y moho a tu alrededor, y la única compañía siendo el sonido de las cadenas en tus pies. Así fue como Pablo y Silas enfrentaron uno de los momentos más difíciles de sus vidas. No eran criminales, pero fueron tratados como tales, azotados brutalmente y arrojados a prisión por causa de su fe. Es una historia que duele solo imaginarla, ¿verdad? Pero lo que sucedió después fue tan sorprendente que sigue inspirando a personas hasta hoy. Pablo y Silas transformaron el dolor en alabanza, el sufrimiento en impacto, de manera casi inimaginable, una prisión en un escenario para milagros. Esta historia no trata solo de superación, sino de cómo las elecciones de fe pueden cambiar vidas, transformar comunidades y dejar un legado que atraviesa generaciones. Y si crees que ya lo has visto todo, prepárate, lo que viene tocará profundamente tu corazón. Antes de continuar, aprovecha para dejar tu like y suscribirte al canal. Esto asegura que no te perderás ningún detalle de esta increíble historia de fe y resiliencia. El sufrimiento inicial. Pablo y Silas estaban allí, acusados injustamente, azotados sin piedad y arrojados a una prisión fría y oscura. Con cada movimiento, las heridas abiertas en sus espaldas ardían como si fueran brasas vivas. El olor a moho de las paredes húmedas se mezclaba con la sangre que corría, mientras el peso de las cadenas apretaba sus tobillos. Es difícil imaginar algo más doloroso, ¿verdad? Pero, incluso en esa situación de sufrimiento extremo, ocurrió algo inusual, no cedieron a la desesperación. Al contrario, su fe parecía más fuerte que nunca, como si cada golpe recibido los conectara aún más con el propósito divino. Esto nos lleva a una reflexión profunda: ¿cómo reaccionamos ante injusticias y dolores aparentemente insoportables? Muchas veces, al enfrentar adversidades, nos consume la rabia, nos cuestionamos y quedamos paralizados. Pero Pablo y Silas eligieron mirar más allá del dolor. Vieron una oportunidad, aunque estuviera oculta entre cadenas y oscuridad. Y aquí entra una lección práctica: cuando la vida parezca abrumadora, intenta cambiar tu perspectiva. Puede ser algo sencillo, como escribir un diario de agradecimientos o conversar con alguien de confianza. Al igual que Pablo y Silas, pequeños actos de fe pueden transformar incluso los escenarios más oscuros. El poder de la adoración. Imagina la escena: Pablo y Silas, sentados en el suelo frío y sucio de la prisión, con los cuerpos marcados por el dolor de los azotes, comienzan a cantar. No susurraron, no dudaron, sino que elevaron sus voces en medio del silencio opresivo de la noche. Los himnos de alabanza que entonaban, en lugar de transmitir desesperación, llevaban consigo esperanza y fe. Los otros prisioneros, acostumbrados al sonido de gritos y lamentos, quedaron sorprendidos por algo tan raro como agua en el desierto: adoración en medio del sufrimiento. ¿Has pensado alguna vez en el impacto de eso? ¿Cómo reaccionaríamos si estuviéramos en su lugar, con dolor en el cuerpo e incertidumbre en el corazón? Este momento nos enseña que la adoración tiene un poder transformador que va más allá de lo que los ojos pueden ver. Pablo y Silas no cantaron porque las circunstancias fueran favorables, eran terribles. Cantaron porque creían en el Dios que transforma cualquier situación. Esto nos lleva a una reflexión práctica: ¿qué haces cuando las cosas no van bien? Puede parecer difícil, pero intenta empezar por algo pequeño. Escoge una canción que inspire paz y escúchala con atención, o di en voz alta algo por lo que estés agradecido. Al transformar la queja en alabanza, abres espacio para que las paredes a tu alrededor tiemblen, tal como ocurrió en esa prisión. De hecho, cuando Pablo y Silas alabaron, las cadenas que los ataban comenzaron a romperse y un terremoto sacudió las estructuras del calabozo. Esto no fue solo un evento físico, fue un mensaje poderoso. Su alabanza no solo liberó sus almas, sino que también influyó en todos a su alrededor. Quizás no estés en una prisión literal, pero piensa que en tu vida necesitas ser sacudido por la fuerza de una fe que canta incluso en medio de las lágrimas. Impacto en la comunidad. El terremoto que sacudió la prisión de Pablo y Silas fue más que un fenómeno natural, fue el comienzo de una transformación espiritual que alcanzó a toda la ciudad de Filipos. Imagina el impacto de esta historia propagándose, de boca en boca, entre los habitantes, hombres inocentes, brutalmente castigados,
cantaron con tal fe que la tierra misma tembló y las cadenas se rompieron. El pueblo, acostumbrado a la opresión y al miedo, ahora veía una nueva posibilidad: la fe podía liberar, tanto literal como simbólicamente. Así comenzó a difundirse el mensaje, sembrando las semillas de una comunidad unida por el amor y la gratitud. La transformación no fue solo física, sino también emocional y espiritual. Aquellos que antes vivían ajenos a la idea de un propósito mayor empezaron a reunirse, inspirados por una historia que no era solo de milagros, sino de perseverancia en medio del sufrimiento. Así nació la Iglesia de Filipos, una comunidad vibrante que se destacó por la unión y la fortaleza de sus miembros. Esto nos lleva a una pregunta: ¿cómo podemos, en nuestras vidas, impactar a nuestra propia comunidad? No tiene que ser algo grandioso, a veces, un gesto sencillo, como ofrecer ayuda a quien lo necesita o compartir una palabra de aliento, puede empezar a mover las estructuras a nuestro alrededor. La fe de Pablo y Silas demostró que, incluso en medio del dolor, existe un poder transformador que trasciende más allá de nosotros mismos. Lo más fascinante es que esta historia nos enseña que el sufrimiento de algunos puede ser el inicio de la liberación de muchos. Filipos se convirtió en un recordatorio vivo de que ningún dolor es en vano cuando se utiliza para inspirar y edificar. Las cadenas que cayeron en la prisión no solo liberaron a los presos, sino que también abrieron puertas de esperanza para toda una ciudad. Así floreció la comunidad, mostrando que el impacto de una fe inquebrantable trasciende cualquier límite. Transformación de vidas. La historia de Pablo y Silas es, sobre todo, un viaje de transformación. Dentro de esa prisión, uno de los primeros en ser profundamente tocado fue el carcelero. Era un hombre endurecido, acostumbrado a la rutina brutal de vigilar prisioneros. Sin embargo, al sentir que la tierra temblaba y las cadenas se rompían, fue invadido por el miedo y la culpa, pensando que su vida estaba condenada debido a la fuga de los presos. Pero Pablo, con palabras de compasión, llevó luz a su oscuridad: no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. Imagina el impacto de esa frase. Aquel hombre, al borde de la desesperación, vio cómo su vida daba un giro completo. No solo fue salvado de la muerte, sino que encontró alegría y propósito, llevando a toda su familia a una transformación espiritual. También estaba la joven esclava, dominada por espíritus que la convertían en una herramienta de explotación para otros. Cuando Pablo la liberó, no solo fue liberada de su opresión espiritual, sino también de una vida de abuso y control. Esta liberación mostró que el poder de Dios alcanza incluso los rincones más oscuros de la humanidad. Aquí hay una lección práctica: ¿cuántas veces ignoramos las prisiones invisibles que nos rodean? Tal vez conocemos a alguien atrapado en un ciclo de tristeza, duda o soledad. ¿Qué podemos hacer? Una palabra de consuelo, una mano extendida o incluso una invitación a un momento de reflexión pueden ser el comienzo de un gran cambio. Estas historias son un recordatorio poderoso de que la verdadera transformación no ocurre de manera aislada. El carcelero y su familia, la joven esclava y todos los que presenciaron esos milagros entendieron que la fe no es solo individual, se extiende como ondas en un lago. Y esto nos desafía: ¿qué vidas podemos ayudar a transformar hoy, con los recursos y la valentía que tenemos? El legado de la Iglesia. La Iglesia de Filipos nació en medio de la adversidad, pero se convirtió en un brillante ejemplo de fe y unión. Imagina a los primeros miembros de esa comunidad: un carcelero antes endurecido por una rutina cruel, una joven esclava liberada de años de opresión, y ciudadanos inspirados por el testimonio de Pablo y Silas. Unidos, formaron una iglesia que era mucho más que un lugar de culto, era un símbolo vivo del poder transformador de Dios. Esta iglesia no solo sobrevivió a las adversidades, sino que floreció, convirtiéndose en una de las más queridas por Pablo en sus cartas. El legado de esa iglesia trasciende la historia, es un recordatorio de que las semillas plantadas en medio del dolor pueden producir frutos abundantes. Filipos se transformó en un lugar de acogida, amor y gratitud, una comunidad que vivía su fe de manera práctica e inspiradora. Ahora bien, ¿has pensado en el legado que estás construyendo? Puede ser algo tan sencillo como invertir en relaciones más profundas o ser una fuente de inspiración para quienes te rodean. Al igual que la iglesia de Filipos, nuestra vida puede convertirse en un faro para otros, incluso si las circunstancias en las que comenzamos son desafiantes.
La historia de Pablo y Silas nos enseña algo que quizás sea difícil de aceptar, pero transformador: las mayores victorias de la vida pueden nacer de los momentos más dolorosos. Ellos nos mostraron que el sufrimiento no tiene que ser el final del camino, puede ser el punto de partida para milagros y cambios que impactan generaciones. Ahora, te pregunto, ¿cuáles son las cadenas que aún te atan? ¿Son las dudas que te paralizan, el miedo a intentar algo nuevo, o quizás una visión limitada de lo que es posible? Este es el momento de reflexionar y actuar. Recuerda que Pablo y Silas no esperaron circunstancias perfectas para hacer algo extraordinario, ellos cantaron en medio del dolor. Entonces, ¿qué te está impidiendo dar un paso hacia la transformación? Tal vez sea comenzar con algo pequeño, una palabra de gratitud cada día, un acto de perdón que no solo libere al otro, sino también a ti mismo. O quizás buscar apoyo en tu fe o en una comunidad que fortalezca tu propósito. Así como el terremoto abrió las puertas de la prisión, pequeñas acciones de fe y valentía pueden abrir puertas inimaginables en tu vida. ¿Y la lección más importante? El impacto de tus elecciones va más allá de ti. Así como el testimonio de Pablo y Silas transformó vidas en Filipos, tus acciones pueden transformar a tu familia, tus amigos y tu comunidad. Tienes la oportunidad de dejar un legado que inspire a otros, incluso comenzando desde donde estás hoy. Entonces, ¿qué estás esperando? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para continuar esta jornada de aprendizaje e inspiración. El próximo paso está en tus manos, ¿quién sabe qué puede suceder cuando lo des?